Estamos en Noticiero 9 edición medianoche, este Noticiero 9 federal. Como cada uno de los jueves, entramos en contacto a través de videollamada con el especialista Alberto Medina Méndez, con quien debatiremos un nuevo tema. En este caso tiene que ver con Chaco Corrientes, con la unión de las dos provincias, la reapertura del tránsito libre, por decirlo de alguna manera, del puente Chaco Corrientes, sus amenazas, sus cosas positivas, lo que se puede venir, lo que puede cambiar, lo que va a continuar igual y todo lo que tiene que ver con estos cambios que por un lado lo sufrimos cuando estuvo cerrado, pero ahora puede generar modificaciones importantes, sobre todo en cuanto a lo que es emprender y lo económico para las dos provincias. Alberto, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la oportunidad, como siempre. Y sí, efectivamente es un tema interesante, ¿no? Porque casi que nos acostumbramos a casi un año o poco más de un año del puente, digamos, con restricciones, ¿no? Hemos pasado por diferentes etapas en las que los que vivían de un lado y del otro del puente se vieron impedidos de cruzar a la vecina orilla, y eso trajo de la mano, por supuesto, un montón de consecuencias económicas, no solamente para la gente que habitualmente lo hacía por una cuestión de entretenimiento, de diversión, sino también para aquellos que comerciaban con mucha fluidez entre las dos ciudades. Eso de alguna manera se vio interrumpido por la pandemia. Nos acostumbramos a comerciar en zonas de cercanía, es decir, simplemente vendiendo y comprando a los que estaban dentro de la misma ciudad. Y de pronto la novedad de las últimas semanas es que, bueno, las restricciones en el puente son menores, que la gente que vive en zona metropolitana de ambas localidades pueden eventualmente cruzar con un permiso y sin tantas complicaciones, la necesidad del hisopado ya no está, en fin, una serie de circunstancias que hacen que de alguna manera lentamente se vuelva a una especie de nueva normalidad, y esto por supuesto abre muchísimas oportunidades, también muchísimas amenazas para los que llevan adelante una actividad comercial. Hasta hace poco, Guido, no competían con los que estaban enfrente. De pronto, bueno, puede ser que a partir de ahora quienes viven en la vecina orilla se conviertan nuevamente en competidores como lo eran antes de la pandemia, y por supuesto tengan también la posibilidad de venderle a gente que está del otro lado del puente, un mercado enorme. Recordemos que las dos localidades en conjunto están rondando los 800.000 o 1 millón de habitantes, probablemente, si tomamos los conglomerados urbanos de las dos localidades, en lo que podría ser el Gran Resistencia y el Gran Corrientes. Creo que se abren gigantescas oportunidades para los que lo vean, y también algunas amenazas para aquellos que estén alerta, pensando que eventualmente pueden tener nuevos competidores en el juego, ¿no? Exactamente, vamos a arrancar por ahí. ¿Cuáles son las amenazas que pueden llegar a existir? A ver, a mí se me ocurre, y hablando del lado de la persona que está del otro lado, que por ahí no tiene muy en claro o quizás no piensa todos los días en la cuestión económica y la relación económica entre Chaco y Corrientes, y trayendo un tema aquí en Resistencia que estuvo vigente durante todo este jueves, que es el pan. Tengo entendido, y porque conozco también mucha gente que se cruza ahora a Corrientes, compra el pan en Corrientes y lo trae hacia Resistencia a modo de distribuidor para kioscos o pequeños almacenes. ¿Esa es una amenaza? Esa es una amenaza porque claramente, insisto, se da una circunstancia que hasta hace poco era impensada, ¿no? Fíjate, inclusive en el mundo de los negocios gastronómicos, siempre para la gente que vivió en Resistencia una alternativa era cruzarse a Corrientes, bueno, para cambiar un poco de aire, para conocer otros lugares, para almorzar o cenar en algún restaurante de la costanera correntina. Eso durante casi un año no existió. Para los negocios gastronómicos de Resistencia había una tranquilidad pese a la pandemia, de que en definitiva tenían a los resistencianos más a mano y no había muchas alternativas con las cuales competir. De pronto, bueno, el puente empieza a abrirse, y esto constituye claramente una amenaza y una posibilidad de que algunos clientes que se habían convertido en frecuentes, usuales, de pronto ya no vienen tan seguido, y por lo tanto es una amenaza que obliga, y aquí viene la recomendación, ¿no? Obliga a tener una estrategia para retener a esos potenciales clientes, porque claro está, si no hacemos algo desde el negocio, esas amenazas se pueden convertir en un problema de mucha seriedad. Así como en ese rubro ha pasado en tantos otros, y hay que estar muy alertas porque, claro, se terminó la cercanía y ya no es la única forma de consumir. También podemos cruzarnos el puente y buscar del otro lado alternativas que hasta hace poco no estaban en la grilla. En ese sentido, también se han generado nuevas cuestiones económicas, nuevos
justo no me sale la palabra, pero me quería referir a situaciones o negocios nuevos, economías nuevas. Sí, sí, porque además, por ejemplo, un caso típico también, ¿no? La posibilidad de ofrecer nuestras mercancías del otro lado del puente o también, ¿por qué no? A eso iba. Conseguir proveedores. También está la posibilidad de que muchas de las cosas que compramos, tal vez a no muy buen precio o de no muy buena calidad, tengan la posibilidad de ser reemplazadas y mejorar la ecuación de costos y de esa manera, por supuesto, ofrecer mejor servicio, mejor calidad, mejores precios a los clientes que habitualmente nos compran. Digo, aquí también se presentan muchas oportunidades y la chance de cruzar el charco para eventualmente conseguir clientes del otro lado del puente, cosa que también hasta hace poco era absolutamente imposible. Creo que hay que abrir la cabeza, hay que pensar en estas posibilidades, ver las amenazas, también ver las oportunidades, porque se está presentando un escenario que es cambiante, por cierto, ¿no? Las restricciones pueden volver en cualquier momento, pero se supone que la tendencia es a que más tarde o más temprano volvamos, aunque sea parcialmente, a aquella situación previa a la pandemia y las dos ciudades vuelvan a estar unidas por un puente y no separadas por el puente. ¿Es un error pensar que son dos economías diferentes, que una es la economía de Resistencia y la otra es de Corrientes, cuando son dos ciudades que están tan emparentadas en tantas cosas? Yo diría que depende, Guido, mucho de dos cuestiones. Una, la cultural, por cierto. Todos sabemos que la gente de ambas ciudades tiene una especie de relación amor-odio, digamos, ¿no? Y lo digo al tema de odio por las rivalidades que tienen que ver más bien con el folclore, con esta cuestión deportiva, muchas veces también, de competencia entre ambas ciudades. Y por cierto, también una relación de mucho afecto, porque claro está, tenemos estudiantes universitarios en ambos lados de la orilla, facultades que están cruzadas y que por supuesto hay gente que estudia en el Chaco y vive en Corrientes y al revés, y lo mismo con el trabajo. Entonces son dos ciudades muy emparentadas, pero siempre depende mucho también de qué mercancía, de qué producto, de qué servicio estamos hablando. Nadie se está por cruzar el puente para comprar probablemente un producto de bajo valor, pero sí claramente va a salir a buscar alternativas que puedan tener una diferencia significativa de precio o de variedad o de calidad, y en eso sí hay una larga cultura de cruzar el puente para buscar del otro lado lo que de uno de los lados no se consigue, al menos en las cantidades o en las calidades que está buscando el cliente. Hay muchos ejemplos en esto, en muchos rubros, voy a dar algunos. Las grandes superficies de los supermercados en ambas ciudades son importantes, significativas. La existencia de shoppings en ambas localidades también hace que genere cierta competitividad, los locales gastronómicos de las dos ciudades. Por cierto, el mundo de los electrodomésticos, o de las maquinarias, o de los automóviles, son alternativas por las cuales cualquiera puede cruzar el puente para ir a buscar una mejor oferta o una mejor alternativa. Entonces hay que estar atento en estos mercados, porque claramente existe la posibilidad de encontrar mejores precios del otro lado del puente, y por cierto, eso, insisto, es una amenaza, pero también al mismo tiempo es una gigantesca oportunidad si somos capaces de visualizar que podemos agrandar el mercado, ¿no? Y la última, Alberto, para cerrar este tema, que es muy interesante porque engloban a las dos ciudades. Hay una diferencia entre Resistencia y la capital correntina en estas últimas semanas que tienen que ver con las medidas restrictivas, ¿no? Mientras que en Resistencia hay una restricción, sobre todo para el sector gastronómico nocturno hasta las 12 de la noche, en Corrientes eso no existe y es muy normal ver viernes, sábado e incluso domingo a muchos chaqueños cruzando el puente después de las 12 de la noche, regresando de Corrientes hacia Resistencia. Eso también genera una amenaza. Bueno, por eso digo, ¿no? También los gobiernos en esto tienen que estar muy atentos, porque cuando las restricciones no están en paralelo, no son simétricas, se pueden dar este tipo de situaciones y generar conductas, entre comillas, que no van al fondo de la cuestión, ¿no? Entonces, en vez de ser una solución para la cuestión sanitaria, lejos está de serlo. Hemos vivido las dos etapas, creo yo, con el puente de por medio, momentos en los que Resistencia fue una ciudad con más casos que la ciudad de Corrientes, y hemos vivido la situación inversa, en la que Corrientes tiene más casos que la ciudad de Resistencia. Es decir, que también se vivió estas situaciones disímiles entre las dos ciudades, y si las restricciones y la coordinación entre los gobiernos no tiene una sintonía fina, bueno, el objetivo final, que en definitiva es cuidar a la gente, no se cumple ni siquiera cuando se buscan
este tipo de soluciones y se da esto que vos planteabas, ¿no? La chance de que los que viven en una ciudad vayan a buscar a la otra lo que no pueden hacer en la primera. Y creo que esto también es un dato para tener en cuenta y para prestarle mucha atención desde la política, desde los sectores empresariales, desde la economía en general y por supuesto los ciudadanos que siempre están atentos a conseguir mejores oportunidades para sí mismos y buscando siempre las variantes, ¿no? Creo que en eso hay que empezar a abrir la cabeza para pensar en positivo y tratar de sacarle el máximo provecho a esta situación, Guido. Perfecto, Alberto, muy interesante la columna de este jueves y seguramente el jueves que viene nos volvemos a encontrar. Un abrazo gigante. Un abrazo. Allí pasaba Alberto Medina Méndez, ya un columnista de Noticiero 9 Federal Medianoche. También suele aparecer con sus columnas en la edición central, como todos los jueves, analizando una cuestión económica para los emprendedores, para la cuestión comerciante, desde los puntos de vista tanto desde Resistencia como de Corrientes, como en esta ocasión.